¿Alguna vez has sentido que tu vida es un guión que alguien más escribió y tú solo estás repasando las líneas? Esperamos toda nuestra juventud para hacer lo que queremos y luego llegamos a la edad adulta y solemos creer que al crecer nuestras opciones se encogen, que el cemento ya se secó. Pero ¿y si te dijera que la rigidez de tu presente es una ilusión óptica? Hoy vamos a romper el mito de la inmovilidad adulta. Quédate porque vamos a reorganizar las piezas de tu rompecabezas. Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. Bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva semana de descubrir que siempre hará falta pensar. Hoy tenemos un tema que a mí me confronta profundamente. En la primera temporada hablamos de la autodeterminación de los alumnos, de darles herramientas para alcanzar sus metas, para ser quien sea que ellos decidan ser. Pero hoy el foco eres tú. El maestro, el guía, el padre, el adulto que se olvidó de guiarse a sí mismo. Y vamos a cuestionar esas creencias de que ya es muy tarde para perseguir algunos sueños, o que no es posible, o que sería irresponsable, o que si así estamos bien con lo que hemos conquistado hasta ahora. La vida es una, y si no le exprimimos el jugo ahora, pues no será nunca. Si este tema te resuena, antes de que empecemos, te invito a que le des clic a seguir o que te suscribas a mi podcast desde la plataforma donde me escuchas. También me puedes encontrar en Instagram, en TikTok y YouTube como Natalia Gutiérrez Edu y podemos ampliar el diálogo en esas plataformas. Me ayuda a que esta comunidad de adultos que buscan más que solo sobrevivir siga creciendo y fortaleciéndose. Justo antes de empezar, les quiero recomendar un curso que se llama Educar con Sentido y son fundamentos filosóficos para transformar la enseñanza por parte del CISAF. Este curso está dirigido a profesionales de la educación, a docentes, directivos escolares, formadores, padres de familia y público general interesado en la reflexión educativa. ¿Y de qué se trata este curso? Pues de ofrecer una mirada filosófica a los retos que estamos enfrentando ahorita, ante la pérdida de autoridad, ante la fragmentación del sentido, ante el debilitamiento del vínculo entre educador y educando, pues hay respuestas que se pueden dar y hay una búsqueda importante que tenemos que volver a hacer porque hace mucho que se nota que la educación se ha apartado de este camino, que es precisamente el fin de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Qué estamos educando? ¿A quién estamos educando? ¿Quiénes somos nosotros mismos? Entonces, este curso siento que ofrece una mirada muy interesante desde la filosofía personalista. Y no nada más una mirada, definitivamente van a poder encontrar respuestas. Espero que encuentren muchas preguntas porque el que busca respuestas a partir de preguntas inteligentes pues llega mucho más lejos. Entonces, si les interesa, les voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedan pedir información y pues ojalá que nos veamos en el curso. Yo también lo estoy tomando y está increíble. Pueden inscribirse hasta este jueves 14 de mayo y pues ahí nos vemos. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Te invito a que te imagines que entras a una habitación nueva. Recién construida, el suelo es de cemento fresco. Al principio caminas con cuidado, consciente de que cada paso deja una huella profunda. Pero pasan los años y de alguna manera te convences de que el cemento ya se secó. Te quedas parado en un rincón porque crees que moverte ahora rompería el suelo, o peor aún, que tus pies están fusionados a la estructura. Y así te gusta, encontraste un buen rincón después de todo, pero ese es el espejismo de la inmovilidad. Como adultos, y especialmente como maestros o como guías de otras personas, caemos en la trampa de creer que nuestra movilidad tiene una fecha de caducidad.
Miramos nuestro título, nuestros años de servicio, nuestra hipoteca, nuestra dinámica familiar y decimos, pues esto es lo que hay, las cartas ya están echadas. Y nos ajustamos a un límite que nadie nos impuso formalmente, pero que ya aceptamos como una ley física. Y descubrimos que las decisiones que en algún momento no tomamos sí nos llevaron en una dirección. Solemos pensar que es tarde, que algunos sueños que ahora etiquetamos de inmaduros ya son irrealizables o que se tienen que ajustar a un límite. Pero ¿quién puso ese límite? A menudo no fue el destino, sino una serie de pequeñas renuncias diarias que terminaron construyendo una jaula invisible. No fueron las responsabilidades que adquiriste como adulto, no es tu familia, no son tus deudas. Hay más. Hagamos un ejercicio. Imagina ahora otra cosa distinta. Han pasado 3 o 4 décadas, estás en tus 70 años, estás sentado en una silla frente a una ventana. No estás analizando tus logros financieros, sino escuchando lo que tu cuerpo tiene que decirte. Tu cuerpo no olvida. Es el archivo más fiel de tus decisiones y de tus miedos. A los 70 años, te das cuenta de que muchas de tus dolencias no son gajes de la edad, sino cicatrices de una guerra que no tuviste que pelear, pero en la que te quedaste por inercia. Alguien te dio una responsabilidad que no era tuya. Sientes una presión en el pecho, una acidez o una lesión muscular que te ha acompañado media vida, que afecta tu calidad de vida. Y es el eco de ese coraje que hiciste por culpa de una persona horrible en tu trabajo hace 20 años. Esa persona a la que nunca le pusiste un límite porque necesitabas el puesto. Si eres docente, probablemente sea alguna madre de familia con peticiones irracionales o un coordinador que te abajaba o tal vez un alumno que fue agresivo. Y seguramente ya pensaste en alguien o algo mientras me escuchas. Y tienes un dolor sordo en la espalda que no fue un accidente épico, sino el peso de cargar con cosas que no debías de cargar. Cajas, muy probablemente, o responsabilidades ajenas, o probablemente problemas de otros que hiciste tuyos para sentirte útil, creyendo que con eso crecerías profesionalmente, o simplemente el peso de una rutina que te doblaba la columna cada mañana. Y tienes también un zumbido constante que nació aquel año en que te hicieron cubrir a un compañero enfermo durante meses. Y no dijiste que no porque no se podía. No pediste ayuda. Te ajustaste, te pusiste la camiseta. Y la vida poco a poco se fue poniendo en pausa. Dejaste de ser el protagonista de tu historia para convertirte en el escenógrafo de la vida de los demás. Mientras mantenías las luces encendidas para otros, las tuyas empezaron a parpadear hasta quedar en una penumbra incómoda pero un tanto triste. Y volver al presente cuesta porque no es así de sencillo. Se trata de ver las cosas con realismo, con responsabilidad, pero a veces el realismo no es el análisis que hicimos a lo mejor hace 10 años o hace 6 meses. Las cosas cambian y no siempre nos damos cuenta. Y en esta sección del episodio creo que me hablaré muchísimo a mí misma también, porque hay lecciones que uno empieza a comprender, pero no del todo. Le voy a hablar bastante a mi yo del 2020, que sí logró hacer muchos cambios, pero que no sabía que los iba a lograr. Y quiero compartir esto precisamente porque muchas otras personas pueden estar en una situación parecida. A veces en nuestras charlas de café o en nuestras noches de insomnio frente a la calculadora, nos convencemos de una mentira que nos termina reconfortando. Creemos que el dinero es lo único que nos detiene. Nos decimos que si tuviéramos unos cuantos ceros más en la cuenta,
nuestra vida finalmente despegaría. Pero la realidad es mucho más compleja, más sutil y a menudo más dolorosa. Lo que realmente nos detiene no es siempre la escasez de recursos, sino el secuestro de nuestra energía mental. Es el estrés el que nos drena la capacidad de gestionar nuestro propio camino. Con lo que voy a decir, entiendo que no aplica para todo el mundo. Hay barreras estructurales importantes, pero muchas barreras pueden llegar a vencerse incluso con un presupuesto pequeño. ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar no por falta de fondos, sino por falta de aire psicológico? Si uno tuviera la energía mental, uno puede arreglar hasta las fugas de dinero. Esas fugas no son solamente monedas que se escapan, son pedazos de libertad que se diluyen en la inercia, como lo vimos en el episodio anterior. Arreglarlas mediante buscar un mejor crédito, comparar opciones, sentarse a proyectar un presupuesto, incluso coordinar una mudanza. Son cosas que requieren un esfuerzo que sencillamente pues uno no tiene. Es mucho estrés, es mucha carga. Cuando el cerebro está en modo supervivencia, la planificación a largo plazo se siente como un lujo inalcanzable. Es más fácil pagar el precio de la incomodidad estancada que el precio del cambio necesario. Por eso, en lugar de movernos, soportamos vecinos maleducados y ruido constante. Pero en algún momento, el ruido se convirtió en el trasfondo de la vida. El sonido de una puerta que se azotaba a medianoche, la música estridente de alguien a quien no le importa tu descanso, el murmullo de una calle que ya resulta hostil. Cada uno de esos sonidos va abonando más cortisol al sistema, inyectando una irritabilidad silenciosa a las mañanas. Y uno acepta un entorno mediocre porque el cambio parece una montaña imposible de escalar. Uno se convence de que no es para tanto el problema, pero el sistema nervioso sabe la verdad. Uno está viviendo en una zona de guerra de baja intensidad. Y este agotamiento se filtra hasta en nuestros deseos más profundos. ¿Cuántas veces cancelaste viajes porque no había dinero? Y quizás si revisamos los números fríamente, el dinero podía aparecer de algún lado, un ajuste aquí, un ahorro allá. Pero la verdad es que muchas otras veces lo que no tenías era humor. Y el estrés te quitó la curiosidad, esa chispa que te hace querer descubrir qué hay detrás de la siguiente montaña. Viajar, después de todo, requiere una apertura al asombro. Y cuando estás vacío, el asombro se siente como una tarea pendiente. Hay momentos en que intercambiamos nuestra autodeterminación por una falsa sensación de seguridad. Nos da pánico la libertad de una tarde sin planes en una ciudad desconocida, porque elegir qué hacer implica un gasto de energía que sentimos que no tenemos. Si haces el viaje, contratas un tour ultra guiado que va a marcar tus pasos y que no te va a dejar realmente interesarte por nada. Te vas a subir a un autobús con aire acondicionado y vas a dejar que alguien más decida qué es digno de ser visto. Pero entonces te vas a perder el olor de un pan recién horneado con una receta que no existe en tu país. No vas a ver los colores de los colibríes volando cerca de las flores del parque, porque es un parque que los turistas no conocen. No vas a tener la sensación de comprar un periódico en un idioma que no entiendes, en un país donde todavía se lee. No vas a ver la sonrisa de niños que nunca habían visto a alguien como tú. Y es que la vida ofrece mucho y estamos demasiado cansados para voltear a verlo. Hay una diferencia muy importante entre ver y mirar. El guía del tour te va a enseñar lo que hay que ver, pero te va a privar de la oportunidad de mirar lo que a ti te interpela. Te vas a perder ese momento en que la luz de un atardecer
en un callejón cualquiera, te recuerda quién eras antes de que el cansancio te borrara las facciones. Te vas a perder la oportunidad de escuchar cómo el agua golpea las piedras en un río que no estaba en el mapa. Un sonido que quizás tenía la frecuencia exacta para calmar tu ansiedad. Te vas a perder el lenguaje del asombro, esa otra forma de decir te amo a la vida misma porque estabas demasiado ocupado contando las cabezas del grupo para no perder el autobús. Y entonces empieza el aislamiento. Dejas de llamar a esos amigos que sí están haciendo otras cosas con sus vidas, que todavía están en contacto con quienes son, porque te sientes fuera de lugar. Ver sus fotos, escuchar sus anécdotas de viajes, de senderos perdidos en el bosque, no te genera alegría, sino una punzada de extrañeza. Te sientes como un extraño en un mundo de gente que todavía se atreve a desear cosas. Ellos hablan de planes, tú hablas de cansancio. Ellos ven horizontes, tú ves facturas y pendientes. La distancia social no fue por falta de afecto, sino por una diferencia de frecuencia. Ellos estaban en la frecuencia de la movilidad y tú en la de la pausa forzada. Y este fenómeno no se queda en las vacaciones, es algo que trasladamos a nuestra cotidianidad. Es la energía de un closet preescogido. Es la tragedia silenciosa de un adulto que cree que ha perdido su movilidad. Empezamos a aceptar uniformes para el alma. Nos convencemos de que la vida es pequeña porque el mundo es caro, cuando en realidad nuestra vida se ha vuelto pequeña porque el miedo nos ha quitado el permiso de mirar hacia arriba. No sé si se han fijado que muchos adultos terminan adoptando como un uniforme de vida. Y no me refiero solamente a la ropa, aunque es una manifestación muy obvia. Me refiero a la estructura rígida y deslavada de nuestra existencia diaria. La temporada anterior hice un episodio sobre cómo la ropa que usan los alumnos influye en su aprendizaje, pero ahora quiero que lo pensemos en los adultos. La sociología de la moda a mí es un área que me parece fascinante. Y quiero entrar en por qué hay adultos que afirman que les gusta el uniforme, que no se le ve bien a nadie. Y yo creo que es porque les permite no pensar en qué ponerse. Les permite no tener que confrontarse, no tener que definir esa mañana quiénes son. Es la misma ruta al trabajo, bloqueando cualquier probabilidad de ver un árbol nuevo o una tienda distinta. Es el mismo café tomado por hábito y no por placer. Son las mismas quejas en la cena, un guión repetitivo sobre el sistema, sobre los alumnos, sobre el dinero, sobre el clima. Es como tener un closet donde alguien más colgó 5 camisas iguales, todas de un color que no le favorece a nadie, y dijo: esta es tu identidad, no busques más. Y adoptar ese uniforme es seductoramente fácil. No requiere pensar, no requiere evaluar si hoy, por un momento, preferiría ser alguien distinto. El uniforme, después de todo, protege de la incertidumbre, da un lugar en el mundo, nos hace reconocibles para los demás. Pero el costo es devastador, porque dejamos de vernos en el espejo y de reconocer a la persona que está ahí. Si tú te identificas con esto, seguramente en todo este tiempo has tenido momentos de valentía, de sugerir una forma nueva de hacer las cosas, pero te dijeron que no. Incluso cuando finalmente te atreviste a salir de lo de siempre, cuando reuniste el valor para romper la inercia de la oficina o del aula, o decidiste que te merecías un respiro, lo hiciste con miedo. Y el miedo, cuando se mezcla con el agotamiento crónico, tiene una forma muy específica de manifestarse. Se disfraza de comodidad y te conviertes en una función. Eres el maestro y actúas como se supone que un maestro debe de actuar, incluso lejos de la escuela.
Eres el padre o la madre y tus deseos quedan sepultados bajo las necesidades de otros. Eres el empleado o eres el pagador de impuestos y te conviertes en una pieza de maquinaria que funciona perfectamente bien, pero que ha perdido su motor interno. Te mueves por tracción externa. Eres eficiente, cumples con el itinerario, llegas a tiempo, pero si alguien te preguntara en un momento de silencio, ¿quién eres tú hoy, ahora mismo? Probablemente te encontrarías con un vacío aterrador. ¿Dónde quedó el ser que decide? Ese ser está ahí, en algún lugar bajo las capas de fatiga y las camisas grises. Está esperando que te atrevas a soltar la comodidad, que es el guía del tour. Está esperando que abras el closet y te des cuenta de que tu identidad la defines tú y que ya ha sido demasiada intrusión. La autodeterminación no es una meta heroica que se alcanza en la cima de una montaña. Es el acto subversivo de elegir una ruta distinta a casa solo por ver qué pasa. Es decidir que mañana no vas a repetir la misma queja en la cena. Es entender que aunque el contexto sea agreste, nocivo, agresivo, tú todavía tienes la capacidad de tomar decisiones. Y esos pequeños cambios que decides pueden hacer que tu vida se vea muy distinta en 1 año o en 10. No necesitamos un guía para ver cómo pega la luz. Lo que se necesita es presencia. El desafío de la vida adulta no es acumular recursos o alcanzar una estabilidad inamovible. El verdadero desafío es no permitir que la estabilidad se convierta en estancamiento. Es recordar que el itinerario es una sugerencia, no una sentencia de eficacia. Si hoy te sientes pues como atrapado en situaciones similares, recuerda que el guía del tour no tiene las llaves de tu libertad, solamente tiene el mapa que tú le permitiste sostener. Le puedes dar las gracias, bajar del autobús y empezar a caminar por tu cuenta. Tal vez te pierdas un momento, pero será la primera vez en años que tus pies toquen tierra de verdad. ¿Qué pasa si hoy decides un cambio? ¿Qué pasa si hoy decides que tu identidad no es tu cargo, ni tu sueldo, ni tus deudas? El ser que decide está esperando que lo reclames. Y ese reclamo empieza con una simple pero poderosa pregunta. ¿Y si hoy cambio? Y esa es la pregunta más peligrosa y más liberadora, porque es la que te va a llevar a cuestionar más. Y si las restricciones no son tan reales o tan inflexibles como tú crees. Y si hoy pudieras soñar con una vida distinta a la que tienes. Y si lo que vas a batallar para alcanzarlo valiera la pena. Yo no te digo que dejes tu trabajo mañana o que vendas todo y te vayas a una isla. Lo que te digo es que reconozcas que tienes un margen de maniobra. Casi siempre tenemos más posibilidades de las que vemos desde donde estamos parados. Y el problema es que estamos parados en un pozo de fatiga. La autodeterminación no es un privilegio de los ricos. Y nuevamente lo digo con el mayor entendimiento de hay verdaderas barreras estructurales. Pero insisto, la autodeterminación no es un privilegio de los ricos, es una facultad del alma. ¿Qué quiere decir esto? No quiero sonar como motivacional, para nada. Quiero ser muy realista en todo momento. A algunos nos toma más tiempo y esfuerzo reorganizar las piezas del rompecabezas. Esto es innegable. Pero el primer paso para mover una pieza es admitir que no está pegada a la mesa. Y si este contexto agreste y nocivo en el que estás no es el único lugar donde puedes sobrevivir. Y si allá afuera, a pesar del miedo, hay un suelo donde tus pies no se hunden, sino que pueden correr. Y si existe ese lugar fértil y amigable donde tus ideas prosperan sin tanta crítica y la gente te acepta por quien eres.
Tomar distancia ayuda. Las vacaciones ayudan. Pero lo que más ayuda es recuperar la vista y darse cuenta de que uno es quien decide hacia dónde va. Si este contenido te aporta valor, quiero pedirte algo hoy. No dejes que esta reflexión se pierda en el algoritmo. Suscríbete ahora mismo en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Si crees en la importancia de que los educadores y profesionales recuperen su centro, comparte este episodio con ese colega que sabes que hoy se siente atrapado en el tour guiado. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir llevando filosofía a la vida diaria. Y para entender por qué nos sentimos atrapados en esta vida adulta, viajaremos al Liceo de Atenas. Aristóteles no era un filósofo de sillón, era un filósofo del movimiento. Para él, la vida no era algo que te pasa, sino algo que tú haces que pase, a través de una facultad muy específica que hemos olvidado entrenar, la proairesis. A menudo, cuando nos quejamos de nuestra vida, decimos, pues es que yo sí quiero cambiar, o yo deseo tener otro trabajo. Pero Aristóteles nos daría una palmadita en el hombro y nos diría que el deseo solo no basta. Él distinguía entre el deseo impulsivo y la elección deliberada, la precisamente llamada proairesis. El deseo es como el turista que mira un catálogo de viajes y dice, me gustaría estar ahí. Es pasivo, es una reacción a estar donde no queremos, pero no nos mueve. Muchos adultos vivimos instalados en el deseo ciego o en el impulso. Reaccionamos al despertador, reaccionamos al correo del jefe, reaccionamos a la cuenta bancaria. Vivimos en un modo de reacción, no en un modo de acción. La proairesis, en cambio, es la intersección entre nuestra inteligencia y nuestro querer. No es solamente querer algo, es decidir, tras un análisis de la realidad, que vamos a tomar un camino específico. Es bajarte del tour, cambiarte de ropa, pedir ese permiso, reestructurar tu deuda, etcétera, etcétera, etcétera. La tragedia de la vida adulta es que precisamente hemos sustituido la proairesis por la costumbre. Creemos que estamos eligiendo, pero en realidad solamente estamos repitiendo. Y el hábito tiene poder. Pero cuando eliges la misma ruta, el mismo café, la misma queja, no estás ejerciendo tu libertad aristotélica, estás funcionando por inercia. La autodeterminación comienza cuando recuperas la capacidad de sentarte a deliberar y decir, ¿es esto lo que quiere mi razón y mi corazón o es simplemente lo que toca hoy? La proairesis requiere que estés dispuesto a sacrificar un poco, o sea, sí requiere acción. Ahora, Aristóteles usó otros dos conceptos que son fundamentales para entender tu dolor de espalda, tus migrañas. Y estamos aquí hablando de la potencia y el acto. La potencia es la capacidad de ser algo. Una semilla es un árbol en potencia. Tú a los 20 años eras un abanico infinito de potencias. El acto es la realización, una actualización o perfeccionamiento de esa posibilidad. Entonces, cuando dices, yo pude haber sido, yo pude haber viajado, yo pude haber puesto ese negocio, estás hablando de potencias que se quedaron estancadas. Aristóteles decía que la naturaleza de la vida es el movimiento hacia ser en acto. Si tú eres un maestro con vocación de escritor, pero solamente escribes reportes administrativos, hay una parte de tu ser que no se está ejerciendo. Yo estoy segura de que tu cuerpo siente ese estancamiento porque mi cuerpo lo ha sentido muchísimas veces. Ese músculo que te lastimaste cargando cosas que no debías es la representación física de una voluntad que no se está moviendo hacia donde debería. El estrés no es otra cosa que la fricción entre lo que eres en acto, un empleado agotado, por ejemplo, y lo que sigue siendo en potencia, un ser libre y creativo.
Si no actúas sobre tus sueños, si no mueves esas piezas del rompecabezas para que la potencia se vuelva acto, siento que te conviertes en una versión borrosa de ti mismo, en un bosquejo que nunca llegó a ser pintura. Y ahora quiero que hablemos de la eudaimonia, porque en nuestra cultura moderna, si preguntamos qué es la felicidad, no vamos a obtener una respuesta inmediata. Vemos la felicidad como un destino o como una ausencia de dolores. Voy a ser feliz cuando me jubile, voy a ser feliz cuando pague la casa, voy a ser feliz cuando lleguen las vacaciones. Y suena inalcanzable y a la vez efímero. Para Aristóteles, la felicidad no es un estado, sino una actividad. No se está feliz, sino que se actúa de manera excelente. La felicidad es el brillo que emana de una vida que está siendo bien vivida en el presente. Por eso, el tour ultra guiado nunca te va a dar felicidad, aunque te lleve al destino más hermoso del mundo, porque en el tour tú eres un sujeto pasivo. Alguien más está actuando por ti, alguien más decidió el itinerario. He aquí también el problema de ser demasiado dominantes. Le quitamos a otros la capacidad de dirigirse, de determinarse, de alcanzar la felicidad, caminando, dando sus propios pasos. Entonces, bueno, volviendo a la eudaimonia, esta requiere que tú seas el arquitecto de lo que estás haciendo. La felicidad es elegir una forma de caminar, incluso si el lugar del destino cambia, no es el que tú planeabas. Si caminas con autodeterminación, incluso un camino pues agresivo puede ser una fuente de eudaimonia. Pero si caminas como un autómata, como alguien que nada más, no sé, pienso en esta imagen de alguien que va en su celular sin ver hacia dónde va, ni el paraíso te va a servir de consuelo o de felicidad. ¿Cómo conecta esto con el uniforme y el closet preescogido y todas estas como metáforas que hemos ido analizando? Aristóteles decía que los seres humanos somos animales racionales. Nuestra característica distintiva es la capacidad de usar la razón para dirigir nuestra vida. Pero la rutina puede llegar a ser el anestésico de la razón. Cuando adoptamos ese uniforme de la misma ruta, las mismas quejas, la misma aceptación hasta de la mediocridad, pues estamos apagando nuestra función racional. El uniforme nos hacía sentir seguros porque elimina la necesidad de la proairesis. No tienes que elegir, por lo tanto, no tienes que arriesgarte a equivocarte. Pero al evitar el riesgo de la elección, también evitas el florecimiento de tu ser. Soportar vecinos ruidosos o un trabajo que te consume el alma porque es lo que hay, es una renuncia a tu humanidad básica según lo que acabamos de ver. Estás eligiendo no elegir. Y esa, paradójicamente, es la elección más costosa de todas. Es la elección que te lleva a los 70 años con un cuerpo lleno de ecos de decisiones que nunca tomaste. Vamos a pasar ahora a otra pensadora muy importante que es Edith Stein. Y ella es una filósofa que transitó de la fenomenología más pura a la profundidad de la vida espiritual. Y entonces entendía que la persona humana no es un bloque sólido y rígido, sino una estructura con niveles. Vamos a ver a la persona como una casa. Muchos de nosotros vivimos en el sótano o en el recibidor de esa casa. En el sótano están nuestros impulsos biológicos, el hambre, el agotamiento físico, el dolor. En el recibidor está la fachada social, el uniforme del que hablábamos, las reacciones ante los vecinos ruidosos, las exigencias del trabajo. La tragedia de la inmovilidad adulta es que nos hemos quedado encerrados en el recibidor, atendiendo quejas, soportando insultos, olvidando que la casa tiene habitaciones superiores y un centro donde reside nuestra verdadera libertad. Entonces la autodeterminación para Stein
es el acto de subir las escaleras y tomar posesión del centro. Ella define a la persona como un ser que se posee a sí mismo. Y aquí entra la pregunta, ¿nos poseemos a nosotros mismos o le hemos entregado las llaves de la casa a jefes, a la presión del sistema, al miedo a las cuentas por pagar, etcétera, etcétera? Si no te posees, no puedes entregarte a nada grande y mucho menos puedes cambiar de dirección. ¿Qué es cambiar de dirección? Porque siento que este episodio se puede malinterpretar muy fácilmente. Cambiar de dirección puede ser, ¿sabes qué? Me tomaría esta y esta acción salir de deudas. Entonces voy a enfocarme en eso. A lo mejor voy a trabajar más horas. A lo mejor voy a, no sé, dejar de gastar en este tipo de cosas. Digo, cada persona, como lo veíamos en el episodio anterior, las finanzas personales son personales. Cada persona tendría su lista de medidas. Pero el cambio de dirección no es, pues sí, tan sencillo como pudiera ser una solución para todo el mundo. Y Edith Stein distingue entre el cuerpo físico y el cuerpo vivido. El cuerpo físico puede tener un músculo lastimado por lo que sea. Puede tener la migraña del burnout, puede tener los nervios destrozados por el estrés acumulado. Y Stein no va a ignorar esto, para nada. Ella sabe de contextos difíciles, pero aquí lanza su tesis más revolucionaria. El yo espiritual es libre frente a la naturaleza. Y esto significa que aunque tu cuerpo sienta el peso del cansancio y es muy duro, tú en tu núcleo conservas la capacidad de tomar postura frente a ese cansancio. La autodeterminación no es ignorar el dolor, no es hacer como que no existe y repetirte que no existe. Es decidir que el dolor no tiene la última palabra sobre quién eres. Cuando dices, estoy agotado, por eso no puedo soñar con algo mejor, le estás dando el poder de la casa al sótano. Y Stein te diría, tu cuerpo está agotado, sí, pero tú no eres solamente tu cuerpo. Tú eres el ser que puede mirar ese agotamiento y decidir qué hacer con él. Es la diferencia entre ser una hoja arrastrada por el viento del estrés o ser el pájaro que, aunque cansado, decide hacia qué rama quiere volar. Retomemos esa nota esencial. Todos nacimos con una capacidad infinita de sentarnos a reorganizar las piezas del rompecabezas. Para Edith Stein, esas piezas no son solo externas, es decir, el dinero, el trabajo, la casa. Las piezas más importantes son las actitudes internas. Y nuevamente no quiero que esto suene como tú cambia tu actitud y todo va a cambiar. No es así. Estamos hablando de una filosofía cargada de acción. Lo que tiene que cambiar nuestra realidad va a ser la acción, pero la acción parte de una decisión. Entonces, el rompecabezas, pues, se traba cuando dejamos de ser dueños de nuestros actos. La autodeterminación es el viaje de regreso al centro. Es sentarse en silencio, lejos del ruido, lejos del estrés, para preguntarse qué hay en mi núcleo que sigue intacto. Porque hay una parte que ninguna crisis económica, ninguna persona horrible en el trabajo, ninguna enfermedad puede tocar. Es ese núcleo personal donde reside tu vocación original, esa que te hizo ser maestro o contador o médico o ingeniero antes de que el mundo te pusiera el uniforme. Reorganizar el rompecabezas es volver a poner ese núcleo en el centro y hacer que todas las demás piezas, el dinero, el tiempo, las relaciones, giren en torno a él y no al revés. Ahora, un paréntesis de opinión personal. Yo creo que las emociones están ahí para regresarnos a eso. Que el enojo que sientes ahorita, el estrés, la frustración, están ahí para guiarte
a que te des cuenta de que este no es tu lugar. Pero bueno, este era un paréntesis personal. Volviendo a Edith Stein, ella también hablaba de la importancia de la vacuidad receptiva. Ella sabía que para que el alma pueda autodeterminarse necesita espacio. Por eso cuando decimos que las vacaciones ayudan, no estamos hablando de simple ocio, estamos hablando de una distancia más fenomenológica. Cuando te alejas del contexto nocivo, cuando el ruido disminuye y finalmente puedes escuchar la voz de tu propia casa, la distancia te permite ver que las restricciones que tú creías inflexibles en realidad son hábitos de pensamiento, incluso pues pretextos que nosotros mismos nos vamos construyendo porque movernos no es cómodo. Y nuevamente me estoy hablando a mí misma con ello. Tomar distancia, véanlo así como subir a la torre de un castillo para ver que el horizonte es mucho más amplio de lo que se veía desde la ventana de la oficina. La autodeterminación requiere ese momento de pausa donde dejas de ser una función, el que enseña, el que paga, el que cuida, para volver a ser una persona, el que decide, el que ama, el que sueña, el que vive. Y entonces verás que existe una vacante en otra empresa, que te puedes cambiar de departamento, que quizás este es el momento para tu emprendimiento, que hay una casa en venta más allá o en renta, que hay posibilidades o que simplemente que quieres abrirte a la posibilidad de una vida distinta, que quieres abrir los ojos para cuando esa oportunidad esté ahí. Y para avanzar en nuestra comprensión de la autodeterminación, vamos a hacer una parada en el pensamiento de Emmanuel Mounier, porque en un mundo que nos empuja constantemente a vernos como recursos, como piezas de una maquinaria económica o educativa, Mounier nos va a lanzar un salvavidas conceptual, y es que la persona no es un objeto. A menudo caemos en la trampa de pensar en nosotros mismos de forma determinista. Decimos, no me puedo mover porque no tengo el presupuesto, o soy así porque mi entorno es agresivo, y entonces aquí Mounier intervendría para recordarnos que el ser humano es el único ser que tiene la capacidad de trascender sus circunstancias. Mientras que un objeto está definido por su utilidad y su ubicación, la persona se define por su libertad y por su capacidad de compromiso. Es decir, de poder decidir que las cosas ya no van a ser así y buscarle la manera, y que ahorita a lo mejor no hay, pero buscarle la manera y engancharse en ese buscarle la manera. Y entonces, esta es una verdad que nos cuesta digerir. O sea, vivimos en una cultura que rinde culto a la autonomía financiera como si fuera la única forma de libertad. Y sí es muy importante. No es por contradecir el episodio anterior. La libertad financiera es de gran ayuda, como ya he venido diciendo en este episodio. Pero ¿cuántas personas conocen con cuentas bancarias envidiables que viven en una parálisis absoluta, atrapadas en tours guiados de lujo de los que no pueden escapar? La movilidad de la que hablamos no se compra con una tarjeta de crédito, se va a conquistar con el reconocimiento de nuestra propia dignidad como personas. Y es que ni siquiera el dinero puede llegar a asegurar esta movilidad de la que estamos hablando. Mounier distinguía entre el individuo y la persona. El individuo es el ser atomizado, preocupado por sus posiciones, por su seguridad, que se siente amenazado por el cambio. La persona, en cambio, es un proyecto constante. La persona es alguien que dice, yo no soy el resultado de mis ingresos, yo soy el origen de mis actos. Cuando dejamos de llamarnos maestros, empleados, padres por un momento y nos reconocemos como personas, el rompecabezas cambia de escala. El dinero deja de ser el muro infranqueable y se convierte en lo que realmente es: una herramienta, un medio
que sin autodeterminación no me sirve para nada. Ahora hablemos de por qué a veces, aunque queramos movernos, simplemente no vemos hacia dónde. Y para esto vamos a tomar la guía de Maurice Merleau-Ponty y su fenomenología de la percepción. Y es que el núcleo del problema en todo esto es que el estrés se vuelve como una niebla que no nos deja ver. Y entonces cuando vives en un estado de burnout, cuando el miedo, la migraña son tus compañeros diarios, tu campo de visión se reduce drásticamente. El mundo se vuelve más pequeño, más gris, más bidimensional. Imagina como si llevaras puestos unos lentes sucios. No importa cuán hermoso sea el paisaje allá afuera, tú nada más vas a ver las manchas. Y lo mismo va a suceder a nivel de la autodeterminación. No es que no tengas opciones, es que tu percepción está tan saturada por la supervivencia que tus ojos ya no registran la luz que sí pega. Y entonces viene el punto. Todos nacimos con una capacidad infinita de sentarnos a reorganizar las piezas hasta que encajen como queremos. Esta capacidad no se pierde, nada más se nubla. La vida no es un cuadro terminado que te entregan, es un fenómeno que se construye día a día. Merleau-Ponty diría que si cambias tu punto de anclaje en el mundo, el rompecabezas se va a ver distinto. A veces la movilidad comienza con un simple cambio de perspectiva, con dejar de mirar hacia las piezas que faltan y empezar a mirar cómo podemos mover las piezas que ya tenemos sobre la mesa. No estamos atrapados por la realidad, estamos atrapados en una forma específica de percibirla. Finalmente llegamos a la cumbre de este episodio con Viktor Frankl. Si alguien supo lo que significa mantener la autodeterminación en un contexto hostil, fue él. Frankl sobrevivió al Holocausto y descubrió lo que llamó la última de las libertades humanas, que es la capacidad de elegir nuestra propia actitud ante cualquier situación. Y Frankl explicaba que entre el estímulo, que puede ser todo aquello que nos abrume, y nuestra respuesta hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestro poder y nuestra libertad. El problema de la vida adulta es que ese espacio se ha vuelto diminuto. Reaccionamos instantáneamente al estrés, al agotamiento, al miedo. Nos hemos vuelto seres de estímulo y respuesta, perdiendo nuestra cualidad de ser autodeterminados. Y aquí es donde cobra sentido el valor de la pausa. Tomar distancia no es escapar de la realidad, es abrir el espacio entre el estímulo y la respuesta. Entonces, las vacaciones o un retiro de fin de semana o una pausa que te puedas llegar a dar, te va a regalar ese silencio necesario para que el ruido deje de dictar tus pasos. En ese espacio de calma puedes volver a preguntarte, ¿y si la vida puede ser otra? ¿Y si las restricciones no son tan inflexibles? ¿Y si el miedo al cambio es solo el eco de una percepción cansada? La autodeterminación florece en la pausa. Es en el verano, en las vacaciones, en el descanso, donde podemos darnos cuenta de que aunque no controlemos todo lo que nos pasa, la economía, el clima social o laboral, siempre, absolutamente siempre, controlamos quiénes vamos a ser frente a eso que nos pasa y cómo salir de él mediante acciones constantes. Y estamos ya en la conclusión de este episodio. Hemos recorrido un largo camino hoy, desde el miedo al cambio hasta la profundidad del alma con Edith Stein y la libertad radical de Viktor Frankl, pero al final todo se reduce a una mesa, un rompecabezas desordenado y tú sentado frente a él. A menudo nos decimos a nosotros mismos que no nos movemos porque el contexto es hostil, porque la economía está mal,
porque ya es tarde, porque sería irresponsable. Pero hoy quiero recordarte lo que mencionamos al inicio, y es que la autodeterminación no puede ser un privilegio, aunque el privilegio facilite las cosas. Es una capacidad de tu ser. Es el hecho de que mientras respires, el espacio entre el estímulo y la respuesta sigue siendo tuyo. ¿Qué determina quién eres? ¿Tus ingresos, tu puesto, tu familia? ¿Y si no? ¿Y si las restricciones no son tan inflexibles como crees? ¿Y si hoy mismo pudieras soñar con una vida distinta, no porque la actual esté mal, sino porque tienes la capacidad de vivir algo mejor? Poder decir quiero o no quiero esto es un acto de rebeldía en un mundo que nos prefiere uniformados, pero es también un acto de voluntad. Reorganizar las piezas toma tiempo, requiere esfuerzo y a veces mucha ayuda externa, pero el simple hecho de saber que puedes moverlas cambia todo. La migraña del burnout a veces incluso empieza a ceder cuando el cerebro entiende que ya no está atrapado, sino que estás diseñando la salida, como si confiara en que puedes lograrlo. Te doy las gracias por acompañarme en este episodio. La movilidad no es fácil, no es un tema sencillo. Si te quedaste con una idea, una frase o una duda, déjamela en los comentarios de esta plataforma o en Instagram o en TikTok. Me encanta leer cómo estas ideas aterrizan en sus realidades. No olviden dar like, compartir este episodio en sus historias, etiquetarme. Eso ayuda muchísimo a llegar a personas que hoy necesitan recordar que su vida no está en pausa, sino en proceso de diseño. Al final, eres tú quien va a elegir tu propio camino. Y para eso, siempre hará falta pensar.